Muy bien, en esta ocasión vamos a resolver este ejercicio, ¿sí? Es un ejercicio de equilibrio de la partícula. Vamos a leerlo. La masa de 20 kilogramos que se muestra en la figura está suspendida de tres cables. El cable AC está equipado con un torniquete de manera que su tensión puede ajustarse y un calibrador que permite medir su tensión. Si la tensión en el cable AC es de 40 newton, ¿cuáles son las tensiones en los cables AB y AD? Entonces, aquí lo que podemos observar es que aquí tenemos el calibrador que nos permite medir la tensión y a la vez aquí es donde se va a ajustar. Ajá. La tensión en este cable AC es de 40 newton, así es como se ha realizado el ajuste y lo que tenemos que encontrar pues es la tensión en el cable AB y la tensión en el cable AD. Para ello, al tratarse de un problema de equilibrio, pues vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre y vamos a aplicar la condición de equilibrio. Entonces, pues vamos a poner aquí diagrama de cuerpo libre y vamos a dibujarlo. En este caso, el objeto al cual están sometidas estas fuerzas, ¿sí? Pues es precisamente el objeto A. Aquí es donde se están aplicando tanto la fuerza TA, la fuerza TC y la fuerza TD. Muy bien, vamos a dibujarlo. ¿Sí? Para el diagrama de cuerpo libre, si bien no es necesario dibujarlo a la perfección, pero sí que nos dé una idea de la forma del objeto. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el dibujo del objeto, ¿sí? Este objeto que tenemos aquí y además tenemos que dibujar pues las fuerzas externas que están actuando sobre él. En este caso, hay tres fuerzas de contacto que son precisamente las que ejercen los tres cables. Vamos a dibujarlas. Y pues vamos a aprovechar aquí para ponerlas con la misma inclinación que tienen los cables, porque aquí hay que mencionar que los cables ejercen una fuerza que tiene la misma dirección del propio cable. Entonces ahí ya tenemos una fuerza. Vamos a poner aquí otra fuerza. Esta es la fuerza que está ejerciendo el cable AC. Sí, es precisamente la fuerza de 40 newton. Vamos a girarlo todavía un poquito. Se está ejerciendo en este punto. Y luego hay todavía otra fuerza que en este caso es la que ejerce el cable AB. Entonces ya tenemos aquí tres fuerzas que se están aplicando en sus respectivos puntos. Muy bien, vamos a ponerles nombre. A esta fuerza vamos a llamarle TD, porque precisamente es la que está ejerciendo el cable AD. Se dirige hacia el punto D. Luego vamos a tener la fuerza TC, porque se dirige hacia el punto C y finalmente la fuerza TB porque se dirige hacia el punto B. No todas las fuerzas que acabamos de dibujar aquí son desconocidas. De hecho, esta fuerza es conocida, nos dice el problema, que tiene una magnitud de 40 newton. Muy bien. Ya tenemos las tres fuerzas de contacto que están actuando sobre el objeto. Hay otra fuerza más que está actuando y es precisamente su peso, que lo consideramos como una fuerza a distancia. Entonces vamos a dibujarla de esta manera. Este es el peso del objeto. ¿Cuánto pesa? Pues uno pensaría que 20 kilogramos, pero no es así, porque kilogramo es la unidad de masa en el sistema internacional, por lo que debemos multiplicar los 20 kilogramos por
la aceleración gravitacional. Vean que aquí ya tenemos fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué aceleración? Pues la aceleración gravitacional, debido a que este objeto pues se encuentra en la Tierra. ¿Qué más necesitamos? Pues un sistema de referencia. Vamos a ponerlo aquí. Este va a ser el eje X y aquí vamos a tener el eje Y. A diferencia del otro problema que resolvimos, no hay un sistema de referencia, nosotros lo proponemos. Pero pues proponemos el cartesiano por ser un sistema de referencia fácil de utilizar. Muy bien, ahora vamos a hacer algunas aclaraciones, ¿sí? Antes de continuar. La primera, pues sería la aceleración gravitacional. No hay que confundir esa G con gramos, en realidad G es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Es la aceleración gravitacional en la superficie terrestre. ¿Qué más? Bueno, vamos a plantear la condición de equilibrio. Recordemos que la condición de equilibrio nos dice que la suma de todas las fuerzas externas actuando sobre el objeto debe ser igual a 0. En este caso, ¿cuántas fuerzas tenemos? Pues tenemos la fuerza TB, tenemos la fuerza TC y la fuerza TD. También el peso y su suma debe ser igual a 0. Esta es una suma vectorial, pero como son vectores en dos dimensiones, pues podemos dividirla en dos sumas. Una de todas las componentes a lo largo del eje X y otra de todas las componentes a lo largo del eje Y. Vamos a descomponerlo aquí abajo. Entonces vamos a tener que la suma de todas las componentes en X deberá ser igual a 0, pero este ya es un 0 escalar, ¿sí? Y también la suma de todas las componentes en Y deberá ser igual a 0. Y este es otro 0 escalar. De tal modo que estos dos ceros pues forman el vector 0 que aparece aquí arriba. Ahora lo que tenemos que hacer pues es descomponer cada una de estas fuerzas. Pero vean que en el problema no aparecen ángulos. Más bien aparecen dimensiones de distintos triángulos que podemos observar. Aquí vemos el triángulo A, B, C. Este es un triángulo equilátero. No, perdón. Este es un triángulo isósceles. Porque este lado mide lo mismo que este lado. Este lado mide lo mismo que este lado. De tal modo que lo partimos en dos triángulos rectángulos, este que tenemos aquí y este que tenemos acá. Vamos a identificar los ángulos que necesitamos para resolver este problema y pues son los siguientes. Vamos a pintar este ángulo, ¿sí? Vamos a llamarle el ángulo A minúscula, pero como el otro triángulo es semejante, pues aquí vamos a ponerle A minúscula. Vean que es prácticamente el mismo triángulo, pero reflejado. Entonces, este ángulo nos va a servir para proyectar esta fuerza tanto sobre el eje Y como sobre el eje X. Y también nos va a servir para proyectar la fuerza de 40 newtons sobre el eje Y y sobre el eje X. Hay otro ángulo que nos va a servir para proyectar la fuerza, esta fuerza TD sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿Cuál es ese ángulo? Pues este que voy a dibujar en color verde, que parte desde la vertical y pues termina precisamente en el cable AD. Vamos a ponerle B minúscula, para identificar ese ángulo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo calculo esos ángulos? ¿Qué tengo que hacer para poder calcularlos? Y la respuesta, pues en realidad es sencilla. Hay que utilizar simple trigonometría, ¿sí? Yo voy a poner aquí abajo los cálculos necesarios. Primero, hay que observar que el ángulo A es precisamente un ángulo interior a este triángulo rectángulo. Si observamos este triángulo rectángulo y nos fijamos en el ángulo A, esta línea vertical
se convierte en el cateto adyacente y esta línea horizontal se convierte en su cateto opuesto. Para este triángulo ocurre lo mismo. Este es el cateto adyacente del ángulo A y este es el cateto opuesto del ángulo A. ¿Qué pasa con el ángulo B? Pasa lo mismo. El cateto adyacente, es este lado vertical y el cateto opuesto ya no es este, sino todo este segmento, hasta llegar a este punto. De tal modo que la tangente del ángulo A, pues es simplemente el cateto opuesto, que vean que conocemos su valor, entre el cateto adyacente. Para este ángulo que es exactamente el mismo, pues repetimos el mismo cálculo. Entonces vamos a ponerlo. Aquí el ángulo A va a ser el ángulo cuya tangente es ¿qué? El cateto opuesto, que vale 0.4, entre el cateto adyacente, que es 0.64. Y el ángulo B va a ser igual al ángulo cuya tangente es el cateto opuesto, pero vean que el cateto opuesto ya no es de 0.4, es de 0.4 más 0.48, es decir, 0.88 entre el cateto adyacente, pero ese vale 0.64. Y así es como nosotros podemos calcular estos ángulos. Entonces vamos a sustituir estos valores en nuestro espacio de trabajo. ¿Sí? Ya tenemos ahí el primero. Nos da ese ángulo. ¿Sí? Y pues vamos a dejarlo. En realidad el ángulo no importa tanto, pero ya está guardado en el espacio de trabajo. Vamos a copiar el otro, ¿sí? El ángulo B, para calcularlo. En este caso, lo pegamos aquí, le damos Enter y ya tenemos tanto el ángulo A como el ángulo B. Vamos a revisar que efectivamente estén aquí con la función whos. Y pues tenemos dos variables, la A con un tamaño de 1 por 1, que es precisamente un escalar, y B de 1 por 1, que es un escalar. Muy bien, vamos a borrar la pantalla. Ya están los ángulos en el espacio de trabajo. Entonces, pues vamos a proceder a realizar esta suma de componentes. Comenzamos con TB. Esta fuerza, si nosotros la descomponemos, va a tener una componente horizontal negativa. ¿Por qué negativa? Porque apunta en la dirección contraria al eje X. Vean, apunta hacia la izquierda y el eje X apunta hacia la derecha. Y hay que proyectarla sobre el eje X. Para proyectarla sobre el eje X, pues necesito utilizar una función trigonométrica. En este caso, la función trigonométrica va a ser seno. ¿Por qué seno? Porque estoy proyectando sobre el cateto opuesto. Recordemos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, para proyectar la hipotenusa sobre el cateto opuesto, necesito utilizar la función seno. Entonces aquí vamos a poner cuánto vale la magnitud de TB. No la conozco, pero sé que la voy a tener que multiplicar por el seno de A. A, recordemos que ya está en el espacio de trabajo. ¿Qué más? Vamos ahora con TC, ¿sí? Pero TC sí conocemos su magnitud. Su magnitud es de 40 newton. Vamos a poner aquí 40 por el seno de A. Y aquí nos está faltando algo. Esta componente es negativa, pero esta componente es positiva porque vean que la fuerza TC tiene una componente sobre el eje X que apunta en su mismo sentido, es decir, hacia la derecha. ¿Por qué por el seno? Porque si vemos este triángulo, nuevamente quiero proyectar esta hipotenusa sobre el cateto opuesto, es la función seno. Luego vámonos con TD. Vean que en TD el ángulo cambia. Y tampoco conozco la magnitud de TD. Entonces pongo TD por el seno de B. Y esto tiene que ser igual a 0. Este es un cero escalar. Muy bien, ya tenemos aquí la ecuación para
la suma de componentes en X. Ahora vamos a aplicar la suma de componentes en Y. Hay que notar que tanto la fuerza TB, TC y TD tienen una componente en Y positiva porque todas apuntan hacia arriba y vamos a tener el peso que va a ser negativo porque apunta hacia abajo y nuestro eje Y apunta hacia arriba. Muy bien, vamos a proyectar aquí TB por, y ahora ¿qué función trigonométrica vamos a ocupar? Voy a proyectar esta hipotenusa sobre el cateto adyacente, por lo tanto tengo que utilizar la función coseno. ¿Coseno de qué ángulo? Coseno del ángulo A. Luego vamos a sumarle, vean que aquí tiene signo positivo porque apunta hacia arriba. Luego vamos a sumarle los 40 newton, que corresponden a la fuerza TC, por el coseno también de el ángulo A. Luego vamos a sumarle TD por el coseno del ángulo B. Vean que efectivamente esta es la hipotenusa y voy a proyectar sobre el cateto adyacente del ángulo B, ¿sí? Correspondiente al ángulo B. Y aquí pues hay que restarle todavía el peso, pero el peso vale 20 por G y esto pues es igual a 0. Muy bien. Vamos a realizar algunas simplificaciones de estas ecuaciones para obtener los resultados de una manera mucho más sencilla. Las voy a reescribir aquí abajo, ¿sí? Va a ser nuestro sistema de ecuaciones que tenemos que resolver para este problema. Entonces vamos a poner aquí sistema de ecuaciones, pero ya lo vamos a reacomodar. Por un lado, voy a escribirlo de esta manera, menos TB por el seno de A, y luego voy a sumarle TD por el seno de B. Y los 40 newton por el seno de A los voy a pasar restando. Menos 40 por el seno del ángulo A. Ya tengo la primera ecuación. Y para nuestra segunda ecuación, pues vamos a escribir en el mismo orden. TB por, ahora es el coseno de A, más, y aquí vamos a poner TD por el coseno de B, y todo lo demás lo pasamos del otro lado. ¿Por qué? Porque es conocido. Entonces 20 por G pasa con signo positivo y luego aquí hay que restarle 40 por el coseno del ángulo A. Y notemos que este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Esta es la primera ecuación, esta es la segunda ecuación y las incógnitas son precisamente los valores de la tensión, TB y TD. Vamos a escribir este sistema de ecuaciones en forma matricial, de tal modo que podamos resolverlo directamente con el programa. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, vamos a escribirlo así. Seno de A. Luego vamos a escribir seno de B. Lo que estoy haciendo es factorizar. Aquí vamos a poner TB. Esto va a ser igual a menos 40 por el seno de A. Esa es la primera ecuación. La segunda va a quedar coseno de B. Luego, perdón, aquí es coseno de A. ¿Sí? Ahorita vemos cómo es que está saliendo. Coseno de B. Luego, aquí iría TD. Y esto es igual a 20 por G menos 40 por coseno de A. Y en principio quizá esto no parezca familiar, pero pues vamos a darle una estructura que nosotros conocemos. Esto de aquí es precisamente la matriz de coeficientes
Ajá, aquí tenemos, esta es la matriz de coeficientes que multiplica a nuestro vector de incógnitas, que es TB y TD, y nos da como resultado, pues, el vector independiente o término independiente. Ajá, este es otro vector, ¿sí? Nosotros podemos escribir directamente estos términos en MATLAB y resolver este sistema de ecuaciones, pues haciendo operaciones muy sencillas. Ujú. Entonces vamos a definir todo lo que nos falta. Vean que aquí necesito G. Ujú. Y luego vamos a ver cómo escribir esta matriz, escribir este vector y escribir este vector. Entonces escribamos G. ¿Sí? En este caso G es igual a 9.81. Ya está dentro de las variables. Ujú. Luego, ¿qué más? Teníamos la siguiente matriz. Ajá, aquí esta matriz le voy a llamar A. Y el primer renglón era menos seno de A, seno de B. Para escribir un renglón en MATLAB, lo escribimos así, menos seno de A. Vean que A ya es una variable que teníamos y le ponemos una coma para separar elementos del renglón. Luego, seno de B y ahí termina el renglón. Ahora quiero un nuevo renglón. Para eso pongo punto y coma y eso me genera un salto. Ahora vamos a poner coseno de A, coma, porque sigue el elemento coseno de B. Y cerramos. Vean que aquí tengo una matriz de 2 por 2. Ahora vamos a escribir pues el vector de términos independientes. Ajá. En este caso, cada renglón tiene solo un elemento. El primero vale menos 40 por el seno de A, que ya lo habíamos calculado, y luego me salto al siguiente renglón, que es 20 por G, que G también ya la tenemos en el espacio de trabajo, menos 40 por coseno de A. Y cerramos. Este es un vector columna. Y finalmente nuestro vector de incógnitas, que le voy a llamar X, va a ser A, ¿sí? Dividido entre B. ¿Esto qué quiere decir? Que va a calcular la matriz inversa de A y la va a multiplicar por B, que es equivalente a despejar el vector del sistema lineal de ecuaciones. Entonces damos Enter y aquí ya tenemos el resultado. Vamos a copiarlo y regresamos a nuestro espacio de trabajo. ¿Sí? Y le vamos a dar la interpretación que requiere. Bueno, vamos a pegarlo aquí. Entonces, este es el vector X, pero nosotros definimos el vector X como TB y TD, de tal modo que este es el resultado de la tensión en el cable AB y este es la tensión en el cable AD. Vamos a reinterpretar resultados. Entonces, esta es precisamente la tensión en el cable B. Sí, vamos a redondear a 3 cifras significativas. Vean que este 6 hace que este se convierta en un 1. Redondeamos hacia arriba. ¿En qué unidades? Newton. Estamos trabajando en sistema internacional. Y este es TD. Redondeamos a 3 cifras significativas. Y entonces, este 9 hace que este pase a 2. Y bueno, vean que en el resultado de arriba, en realidad no redondeamos a 3, sino a 4 cifras significativas. Aquí la recomendación es que si la cantidad empieza con 1, se redondea a 4 y si comienza con 3, perdón, si comienza con un número distinto de 1, se redondea a 3 cifras significativas. Si aquí como empieza con 6, se redondea a 3, 1, 2, 3. Y aquí como empieza con 1, se redondea a 4, 1, 2, 3 y 4. Y pues ese es el resultado de este problema. ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión en el cable AB, ¿sí?, es mayor a la tensión en el cable AD.
¿sí? Y eso tiene que ver, pues, precisamente por la inclinación que tiene cada uno de ellos. Pero bueno, con esto ya terminamos nuestro segundo problema de equilibrio de la partícula.